Tiempo de tomar el pulso del mercado y esta mañana con Félix González, socio director de Capitalia Familiar. Félix, muy buenos días. Hola Eva, buenos días. Bueno, a la espera de ese dato de inflación en Estados Unidos, en un momento en el que el resto de los datos está mostrando esa resiliencia de la economía americana, ¿cómo tomas el pulso del mercado? Bueno, pues va a ser un dato muy importante, la verdad, porque estamos atravesando un momento de confusión, ¿no? en los mercados en general y en particular en los mercados de renta fija por las señales contradictorias, ¿no? que hemos tenido, ¿no? en las últimas semanas, empezando por la reunión de la Reserva Federal de septiembre, que bajaron 50 puntos básicos cuando habían venido anticipando las semanas previas una bajada menor de un cuarto de punto. Nosotros hemos comentado en otras ocasiones que creemos que esa decisión fue una decisión política, ¿no? más que económica y financiera, con la intención por parte de la Reserva Federal de apoyar, ¿no? al Partido Demócrata y a Harris, ¿no? de cara a las elecciones presidenciales de primeros de noviembre, pero que realmente no había razones de fondo a nivel macroeconómico que justificaran una magnitud de la bajada de tipos que en otras ocasiones se ha reservado para situaciones de emergencia, ¿no? La Reserva Federal en aquel momento, o Powell, en la conferencia de prensa posterior, dijo que, bueno, que se habían tomado esa decisión para contrarrestar, ¿no? los signos de debilidad creciente en el mercado laboral, pero es que la semana pasada los datos de empleo del mes de septiembre vinieron a contradecir a la Reserva Federal con un dato muy por encima de lo que esperaba el consenso del mercado y además alejándose, ¿no? de esa tendencia al debilitamiento, ¿no? del ritmo de creación de empleo. Con lo cual, el mercado ahí se quedó con el pie cambiado y yo creo que también la Reserva Federal se quedó con el pie cambiado. Y de hecho, las actas de esa reunión que se publicaron ayer por la noche, pues revelan que el tono de las discusiones a nivel interno dentro de la Reserva Federal no fue tan unánime, ¿no? como nos quiso hacer creer Powell, ¿no? que es un perro fiel de su amo, ¿no? Y que de hecho hubo bastantes miembros dentro del comité que abogaron por un recorte menor y sobre todo insistiendo que de cara a la rueda de prensa Powell dejara muy claro que no estaban condicionados o que no eran seguras las siguientes bajadas de los tipos de interés, cosa que de hecho Powell no hizo, ¿no? Como viene siendo además habitual en él. Él da un tono en la rueda de prensa que se aleja luego de lo que es la discusión interna dentro de la Reserva Federal, ¿no? Y por lo tanto, pues el dato de hoy nos va a ayudar y va a ayudar a los mercados, especialmente a los mercados de renta fija y de deuda pública, a recalibrar, ¿no? esas expectativas de bajadas de tipos de cara a los próximos meses, a recalibrar el calendario de bajadas y también la magnitud, la amplitud de las bajadas que podemos esperar, no ya solo de cara a lo que resta de año, como tú apuntabas anteriormente, sino de cara a cuál puede ser realmente la longitud y el alcance de este proceso de normalización a la baja, ¿no? de los tipos de interés ya ha entrado el año 2025. ¿no? Si el dato de hoy sale bueno, es decir, si se cumplen las expectativas del mercado y ojalá, y si la inflación subyacente incluso bajara de ese 3,2 en el que el mercado espera que se mantenga, el mercado se va a relajar, el S&P 500 va a romper esta zona de máximos, va a romper al alza esta zona de consolidación de estas últimas 3 semanas y por tanto tendríamos ahí luz verde para seguir incrementando posiciones en renta variable estadounidense. Pero como hay una señal en el dato de hoy, en los datos de hoy, tanto en IPC como en subyacente, pero especialmente en la parte de la inflación subyacente, que abunde, ¿no? en la idea que tú apuntabas anteriormente de que el proceso de moderación de la tasa de inflación se está frenando o incluso se puede estar invirtiendo, entonces cuidado ahí porque los nervios de estas últimas jornadas de los mercados podrían ir en aumento, podríamos ver correcciones adicionales al alza, las que ya hemos visto en los últimos días, en los tipos de interés de mercado de la deuda pública, tanto estadounidense como alemana, que sirve, como sabemos, de referencia para todo el mercado de renta fija y, desde luego, se abortaría ese intento de ruptura en el que estamos en estos momentos al alza del rango del S&P y posiblemente volveríamos a entrar a la baja en el rango de cotización que ha estado en vigor en los últimos 6 meses, prácticamente desde el mes de abril. Así que todos, y el mercado hoy se juega mucho, pero hay mucha no porque ya no le queda, pero lo poco que le queda de credibilidad a la Reserva Federal, si es que le queda algo, se la está jugando hoy en el dato de inflación que se va a publicar a partir de las 2:30 de España. La duda estaba muy pendiente
de ese data que vigilan los bancos centrales. La semana que viene llega Lagarde. Pero quería preguntarte, porque hoy lo que hemos visto son nuevos movimientos por parte de China, una jornada en la que ni siquiera por China está respondiendo Europa o ese CAC 40 parisino con el sector del lujo o el sector auto mirándoles. Y quería preguntarte de alguna manera, porque parece que China sigue empeñada en conseguir ese objetivo, va con cuentagotas porque acaba de responder tras la debacle de ayer, nos ha emplazado el sábado a una nueva conferencia. No sé qué esperas con respecto a esos movimientos de China y hasta qué punto puede ayudar a apuntalar el mercado europeo. Bueno, vamos a ver, hay que hacer algunos matices ahí. En primer lugar, la debacle de ayer no fue tal debacle porque hay que tener en cuenta que el mercado chino, realmente el chino, lo que es, por ejemplo, el índice China 50, ¿no?, estuvo cerrado durante 4 o 5 días por festivo, ¿no? Creo que fueron 4 o 5, ¿no? Desde el martes hasta el lunes, concretamente, ¿no? Y lo que recogió ayer Hong Kong, que no es estrictamente el mercado chino, que sí que estuvo abierto los días previos, fue un ajuste, ¿no?, entre ese desacoplamiento entre festivos y no festivos, ¿no? De hecho, el A50 ayer subió, ¿no?, el día antes de ayer, ¿no? El martes subió, aunque había inicialmente subido un 10% y luego solo se quedó en un 4%, pero consiguió cerrar con un 4% al alza respecto al último cierre no festivo de la semana anterior. O sea que cuidado ahí, porque hay que interpretar bien el movimiento del mercado, porque hemos tenido 4 o 5 días de festivo en el mercado local chino, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo estamos en una dinámica de consolidación en China, después de las fuertes subidas desde el 23 de septiembre, estamos hablando de una subida de más del 20%, y por tanto, bueno, pues esa fase de consolidación, que además no va a ser ordenada, porque es un mercado de alta volatilidad, pues estamos en esa fase ahora mismo, ¿no? La conferencia que dieron las autoridades el martes para explicar los planes de estímulo fue decepcionante desde el punto de vista del mercado, pero porque no hubo nuevas medidas, ¿no? Y ahora, como tú bien decías, estamos pendientes de una conferencia mucho más importante, o que debería ser mucho más importante, que es la que va a dar el propio ministro de Finanzas este sábado, ¿no? China, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, va a cuentagotas anunciando medidas, pero son a medidas amplísimas, está tocando todos los palos, tanto de liquidez, política monetaria, política presupuestaria, gasto, etcétera, pero todavía las medidas no son suficientemente contundentes, no son suficientes, ¿no? El mercado tiene una cifra en la cabeza, que es $1 billón. Esto es lo que quieren ver ahí, ¿no? Es decir, sacar el cañón, ¿no?, como en otros momentos hicimos en Europa o como hizo Estados Unidos, ¿no?, el bazooka, ¿no?, que llamamos en los mercados, ¿no? Y hasta que el bazooka no salga, pues el mercado va a estar con dudas, obviamente, cerrando posiciones cortas, como hemos visto durante las últimas semanas, pero tiene que llegar ese gran bazooka, ¿no? Y el bazooka va a llegar sin duda, antes o después, porque China no se puede permitir no hacerlo. Es decir, sabemos que a nivel interno cada vez hay más descontento, hay protestas, hay huelgas. Por debajo del crecimiento del 5%, que es el objetivo oficial, China se arriesga a una creciente inestabilidad social, y China tiene margen presupuestario, tiene margen de política monetaria. Es una economía con cara de libre mercado, pero en el fondo intervenida, ¿no? Pues digamos que de manera subyacente sigue siendo una economía comunista en este sentido, ¿no? Y por lo tanto yo creo que nosotros al menos sí que compramos, cuando se anunciaron las primeras medidas, tomamos una posición estratégica en cartera para nuestros clientes, y nuestro sesgo sigue siendo comprador. Ahora lo que estamos esperando es a que el mercado consolide, que haga una base, tener más información por parte de las autoridades principales, y a partir de ahí veremos qué sucede, ¿no? Pero creo que estratégicamente China, India y algunos otros países asiáticos emergentes son una apuesta clara de crecimiento a medio y largo plazo. Hay que tener en cuenta el riesgo a corto, pero creemos que China no tiene otra salida que sacar ese bazooka a nivel presupuestario y a nivel monetario. Ya va cargando, ya ha ido cargando alguna de estas municiones, de estos proyectiles, pero creo que China no tiene otro remedio más que seguir en esta línea a lo largo de las próximas semanas y a los próximos meses, y creo que va a haber sorpresas positivas por parte de las autoridades en este sentido, y que hay mucho camino a recorrer al alza para recuperar los máximos que por ejemplo, el índice China A50 dejó atrás, si no recuerdo mal, en febrero del año 2021. Antes de terminar, Félix, quería preguntarte, mirando al mercado europeo, ¿cómo es la visión que tenéis sobre él? Estamos a unos días del esperado, ahora sí, recorte del BCE. Hoy Francia
vuelve a estar protagonista con ese presupuesto, con ese déficit al que se ve abocado este año bueno, esos comportamientos, ¿no?, de su propia deuda con una rentabilidad mayor que la española. ¿Qué lectura tenéis ahora mismo? ¿Qué posición con respecto a la eurozona y los riesgos? Pues fíjate, yo en este momento, cuando miro Europa, desde el punto de vista de un inversor, no veo una región homogénea. Es decir, yo no puedo hablar ahora de Europa como un mercado de destino de la inversión, porque ahora mismo hay un carajal entre países en crecimiento, divergencias. Alemania, por un lado, con un crecimiento muy débil, prácticamente en recesión técnica. Francia, con un problema político gravísimo, prácticamente un país que no puede ser gestionado ahora políticamente. No hay mayorías suficientes para sacar adelante las reformas estructurales y presupuestarias que el país necesita. Por lo tanto, yo ahora miro a Europa y no pienso en Europa como una región política, sino que miro sectores, ¿no? Es decir, en la medida en que cuando se aclare, ¿no?, esta situación que tenemos ahora mismo de incertidumbre respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, los tipos de interés, etcétera, y quede despejado el horizonte, al menos de cara a los próximos meses, respecto a futuras bajadas de tipos de interés y sobre todo a esa confianza que el mercado tenía y que sigue teniendo, pero que se ha habilitado algo en que la tendencia a la contención de la inflación se va a mantener durante los próximos meses y trimestres. Bueno, pues ahí jugaremos a sectores, ¿no? Si podemos seguir confiando en una reactivación del crecimiento, jugaremos los cíclicos, y los cíclicos europeos tienen ventaja respecto a los americanos en este sentido, como hemos visto semanas atrás, y que de hecho ha sido una de las cosas que hemos visto, cíclicos y sensibles a tipos, que ha hecho que el IBEX 35 lo hiciera relativamente mejor que otros mercados europeos. Pero como veamos que los tipos de interés no pueden bajar y que tengamos que buscar otros segmentos de crecimiento, pues posiblemente los valores de crecimiento, tecnología, etcétera, americanos, que en las últimas jornadas lo han hecho relativamente mejor, como hemos visto, pues será el mercado donde está. Por tanto, ahora mismo para mí no es Europa o Estados Unidos, o Europa y Estados Unidos, es qué invertimos en Estados Unidos, qué sectores compramos en Estados Unidos y con qué sectores nos quedamos en Europa. Porque para mí Europa ahora mismo no es un mercado, como decía antes, en conjunto de destino, sino analizarlo, o hay que analizarlo y hay que invertirlo desde una perspectiva sectorial. Es decir, podemos estar comprando compañías francesas o alemanas o españolas, pero no porque sean europeas, sino porque son cíclicas, tradicionales, y podemos en un momento determinado volver a tener esa confianza en el ciclo tradicional, o podemos estar comprando compañías europeas, francesas o españolas porque son bancos y nos vamos a mover hacia sensibles a tipos, o eléctricas y pasáramos en un momento determinado otra vez a un sesgo más defensivo del mercado, ¿no? Por tanto, enfoque más sectorial que geográfico en estos momentos, o más sectorial que de bandera. Pues Félix González, muchísimas gracias una vez más. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, Eva. Y nosotros en este punto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.